El Señor bendiga a todos ustedes nuevamente, amables televidentes radio oyentes, en este primer día de la semana, como lo es el domingo 16 de febrero. Sean todos muy bendecidos por parte de Dios en este día y que pues tengan una bonita semana también, una semana de bendiciones, una semana de éxito, una semana donde también ustedes y yo, por supuesto, hagamos la voluntad de Dios. Vamos a comenzar este día, pues una nueva lección de escuela sabática y pues me da mucho gusto dirigirme a ustedes en estos momentos y voy también a dirigirme a Dios en oración para que Él nos guíe en el estudio. Padre Celestial, es un gusto, Señor, estar delante de ti en esta hora, porque esto es lo mejor para nuestra vida, buscar tu presencia. Y qué mejor manera, Señor, de iniciar esta semana como es estudiando tu palabra, buscando, Señor, que tú nos reveles tu voluntad en tu palabra. Pedimos que nos acompañes en el estudio, que nos des sabiduría y que comprendamos muy bien el mensaje que tú nos quieres dar. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección para esta semana es La gracia redentora y la ley. Como ustedes habrán visto, en las últimas 2 semanas hemos visto cómo la gracia está conectada con la justificación, con la santificación, pero vamos a ver que también está en conexión con la ley. Bueno, comencemos, ¿qué les parece? Leyendo el versículo de memoria. Pues dice aquí, en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si ustedes notan, la ley no está desconectada de la gracia, pues la ley ha jugado un papel para traernos a la gracia. El papel que ha jugado la ley es el papel de un ayo. Un ayo, en los tiempos cuando estas palabras se escribieron, era un guía, un protector, era un instructor, era inclusive uno que podía disciplinar a la persona que tenía a su cargo. Un ayo era una persona que cuidaba a un niño, por ejemplo. Y así como este ayo se encargaba de guiar, de proteger, hasta disciplinar, como también de instruir, Pablo dice que la ley igualmente ha hecho lo mismo con el ser humano. Como ayo, la ley ha estado allí para protegerle de que no peque. Como ayo, la ley ha estado allí para instruirle de lo que debía hacer en caso de pecar. Como ayo, la ley ha estado allí para disciplinarle. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando tanto de la ley moral como también ley ceremonial y hasta ley civil. Todo ese tipo de leyes que Dios prescribió, en cierta manera, jugaron ese papel de ayo. Pero si hay una ley que nos lleva a Cristo o llevó a Cristo a los seres humanos, sobre todo aquellos que vivieron en el tiempo de Moisés, pues era la ley ceremonial y aún la ley moral. Estas leyes hicieron perfectamente el papel de un ayo. Condujeron al pueblo de Israel hacia el Mesías. Condujeron al pueblo de Israel hacia la gracia. La ley moral, señalando el pecado, condujo también a la raza humana hacia Cristo. Bueno, creo que nos estamos adelantando, así que vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes porque hay que ver cuál es la función de la ley. Y de eso se trata la lección de hoy también. Destacar
la función de la ley. Veamos primeramente, cuando Dios dio la ley de los 10 mandamientos, ¿con qué propósito lo hizo? Y miren ustedes, Romanos capítulo 3, verso 20, lo que dice. Romanos 3, verso 20, dice así: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la función de la ley es que nosotros a través de ella conozcamos lo que es el pecado. La función de la ley, el propósito de ella es que nosotros, hermanos, conozcamos lo que es el pecado. Y efectivamente, hay muchos textos que vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo conforme pase la semana, que van a ir mostrando esta realidad. Pero de entrada, Pablo dice que el propósito de la ley es que el pecado pueda ser evidenciado en el hombre, que el hombre pueda conocer lo que es el pecado por medio de la ley. Dice el Espíritu de Profecía que algunos reformadores, algunos de la Iglesia de la Reforma como Juan Wesley, decía lo siguiente en el Conflicto de los Siglos, página 307: y a los que insistían en que la predicación del Evangelio satisface todas las exigencias de la ley, Wesley replicaba: lo negamos rotundamente. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado, despertar a los que duermen aún al borde del infierno. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. De modo que al predicar el Evangelio de la gracia de Dios, Wesley, como su maestro, procuraba engrandecer la ley y hacerla honorable. Efectivamente, este predicador de la época de la Reforma, él destacaba la ley, porque de esa manera le hacía ver a los hombres lo que es el pecado. Él buscaba que los hombres conocieran el pecado oyendo de la ley de Dios, predicándoles de la ley de Dios. Él sabía que de esa manera ellos iban a sentir la necesidad de un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, la ley ceremonial como moral tenían algo, y es que revelaban el pecado, pero no lo podían eliminar. La función de ellos era señalar el pecado, mostrar la enormidad del pecado, mostrar lo terrible del pecado, pero no lo podían eliminar. Entonces es cuando la gracia se hace efectiva. Cristo, vean lo que hace con los pecados del mundo, ya que la ley solo puede señalarle al hombre su pecado, pero no lo puede eliminar. Mire lo que hace Cristo entonces. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice así: Juan capítulo 1, verso 29. Dice la palabra del Señor: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero noten, Juan dice que identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como la ley ceremonial ni moral, es decir, la de los 10 mandamientos, podían eliminar el pecado, para eso apareció la gracia. Para eliminar el pecado que ya había la ley señalado o hecho de conocimiento en aquellos que dedicaran tiempo a mirarla, a contemplarla y a guardarla. Jesús dice que Él vino como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. También Mateo 1,
21 lo reitera de otra manera, con otras palabras. Dice lo siguiente, Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es, hermanos, lo que Jesús hizo y que la ley no pudo hacer. La ley hizo su trabajo como ayo, haciéndole ver al hombre su pecado, instruyéndole en cuanto a lo que tenía que hacer, y luego, pues, cuando el hombre miraba que la violaba o la pisoteaba, el hombre sabía que estaba pecando, se había convertido en pecador, y entonces aparece Jesús para eliminar ese pecado y de gracia satisfacer por el hombre los requisitos de la ley, que es justicia. Dice el don profético, por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador, no nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. Sí, fue necesario que así fuera, porque de otra manera no había solución para el pecado que el hombre había cometido. Ah, mis hermanos, cuán importante es que nosotros, en agradecimiento al Señor, nosotros, hermanos, abandonemos el pecado y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para experimentar el verdadero arrepentimiento y así, hermanos, obtener el perdón de los pecados. Porque ambas cosas, arrepentimiento y perdón, provienen solo de Cristo. Así, hermanos, vemos que fue necesario que el Señor otorgara esto, debido a que la ley, su función, había sido solamente hacernos ver los pecadores que estábamos. ¿Y en qué se convierte el Evangelio para los que creen? Según el libro de Romanos 1:16. Porque una vez nosotros creemos en que Cristo es el Salvador, en que Cristo es el que tiene la solución del problema del pecado, nosotros miramos que el Evangelio hace en nosotros una grande obra. Miren lo que dice Romanos 1:16. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren ustedes lo que hace el Evangelio para el que cree. Dice que es poder de Dios para salvarlo. De manera, hermanos, que ante la problemática del hombre, de que no podía eliminarse su pecado, que la ley le hacía ver, y que Cristo aparecía, por lo tanto, para solucionar aquello, ahora nosotros encontramos que es tan poderoso el Evangelio del Señor, que puede, mis hermanos, salvar a todos los que creen, a todos los que tengan fe. En eso, el Evangelio convierte a los que creen en personas salvadas por fe. Y el libro de Tito 2, versículos 11 al 14, nos dice, Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿En qué se convierte el Evangelio para los que creen? En que les da prácticamente, hermanos, esperanza, en que les salva a todos los hombres, en que puede, mis hermanos, hacer de ellos un pueblo propio para Dios. Así miramos que el Evangelio actúa en aquellos que creen. Dice el don profético en Mensajes Selectos, tomo 1, página 287. El Evangelio tiene poder para probar su propia divinidad ante la mente humilde y contrita. El Evangelio es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Gracias a Dios, mis hermanos, por las buenas nuevas de salvación, por las buenas nuevas de que Cristo vino para salvar al hombre, de que Cristo vino para quitar la mancha del pecado, de que Cristo haya aparecido para resolver el problema en el cual se encontraba la raza humana por haber violado la ley de Dios, que era prácticamente estar en el pecado. Y si tomamos en cuenta que la paga del pecado es muerte, todos éramos candidatos a la muerte eterna. Pero, hermanos y hermanas, qué tremendo papel el de la ley de Dios. Mostrarnos el pecado, enseñarnos lo que es pecado, para que no lo practiquemos. Pero al sentirnos mal por haber pecado, qué gratificante saber que Cristo apareció para quitarlo. Apareció el Señor para con poder salvarnos y darnos, hermanos, arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos a agradecerle a Dios esta mañana por lo que el Señor ha hecho, pero también debo decir algo, que la ley no ha perdido su función. La ley sigue señalando el pecado en el ser humano. Y esta función la va a tener la ley hasta que la gracia se acabe. Porque va a haber un tiempo en que la gracia, que no es otra cosa que la oportunidad también de Dios para que el hombre decida si se salva o no, pues va a llegar a su fin. Y en ese sentido, de que va a durar hasta cuando pues la gracia se acabe, la ley merece, hermanos, ser respetada, merece ser obedecida, merece ser, hermanos, atendida para que no caigamos en el pecado al pisotearla. Vamos a darle gracias a Dios por entender estas cosas y a pedirle al Señor que nos ayude a obedecer siempre sus mandamientos. Padre nuestro, miramos que en la función de la ley de Dios, en tu ley, se encuentra señalar o hacer de conocimiento de nosotros lo que es el pecado. Sin duda para que no lo practiquemos, para que nos apartemos. Sin duda, Señor, para que veamos que hemos fallado. Pero qué hermoso, Señor, saber de que cuando tú miraste a la raza humana en ese problema, de que había caído en el pecado por haber transgredido tu ley, y la ley se lo hizo ver. Ah, Padre, qué presto estuviste para venir al mundo y quitar el pecado de aquellos que deseen que se los quite. Quitar, Señor, el pecado, salvar del pecado a aquellos que están atrapados en él. Qué gratificante es esto. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos ayudes a apreciar la buena nueva que encontramos en ese acto grande de venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te pedimos, Padre, que nosotros de verdad anhelemos dejar el pecado, abandonarlo. Solo te rogamos, Señor, que nos des tu ayuda, pues dice tu palabra que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Así que, Señor, muchas gracias por escucharnos. En tus manos de amor, Señor, nos ponemos y pedimos que apreciemos la buena nueva del Evangelio
y vengamos a ti, porque el ayo ha hecho la función de hacernos ver cómo estamos de mal para que busquemos en ti la solución. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.